No, pero... Póngase lindos porque nos van a filmar. No sé, ahí debe estar, qué sé yo. Ahí está. Sí, sí, yo le decía esperar un poquito. ¿Ya? ¿Espera un poquito? Sí. No. Todavía son 2 minutos. ¿Eh? Esto déjalo. Esto déjalo. Gracias, hija. Mi hija mayor, Norberto Dorantes, el dibujante. No tengan miedo, acérquense. Había una pantalla de retorno. No sé. Para los ganadores. No, porque tengo los productos que seleccionamos de La pantalla de retorno no está, que nos habían dicho que iban a poner. Ah, bueno, no importa. Bueno, ¿les parece bien si empezamos? Les cuento que este libro surgió hace muchos años, habla de las emociones. Un poco responsables de este libro es donde están mis amigos, la licenciada Alicia Zaroca y el ingeniero Claudio Fell, que hace muchos años nos presentaron. La primera cita con el ingeniero Zambreski, mi esposo de hace más de 40 años, por ahora, no me invitó ni a un bar, ni a una confitería, ni a ver una película, al teatro, no. La primera cita fue a ver cómo se hormigonaba una platea en la calle Coronel Díaz. Gracias a mi amiga Susana Circa, puedo decir, ingeniera también, puedo decir que era una imagen dantesca. Estaba oscuro, nublado, mes de marzo. Yo digo, ¿qué es esto? Bueno, estaba un camión de hormigón escupiendo hormigón, decenas de obreros, de operarios, esparciendo con celeridad y delicadeza el hormigón, iluminados, miren la época, por tachos con fuego. Realmente una imagen increíble, inolvidable. A partir de ese momento, mi universo lingüístico se modificó total y absolutamente. Empecé a hablar sobre excavación, submuración, pilotes, anclajes, obra húmeda. Espera que no me las anoté porque no me quiero olvidar. Encofrados, armaduras, planificación. Y el concepto que más gracia me causó fue el de estructuras resistentes, exactamente, porque todavía no lo puedo entender. Digo, ¿cómo va a ser una estructura que no es resistente? Si no es resistente, se cae. La verdad es que me encontré caminando por la calle, mirando hormigón a la vista y diciendo, che, qué lindo que está. O viendo carpinterías y diciendo, qué bien resolvieron esa entrada. O paseando por la calle diciendo, esa rampa no está muy bien calculada, es difícil para el acceso. Honestamente me cambió la vida, desde lo emocional y desde otro lugar también. Yo les cuento, mi primer libro, de paso hago propaganda, habla sobre educación. Yo soy licenciada en educación. Durante muchos años trabajé en un centro terapéutico comunitario donde lo que hacía era trabajar con niños que tenían problemas de aprendizaje vinculados con trastornos del lenguaje. Y el otro gran tema que abordamos tenía que ver con la convivencia. Muchos años trabajé en lo que es la convivencia en democracia y la convivencia dentro de la diversidad. Fue la vida, la casualidad, que en un momento
se suscitó una situación en una obra muy compleja, donde el director de obra había tenido un conflicto muy grande con el dueño de la empresa constructora. Me llamaron a mí pensando que yo lo iba a poder resolver. Tan mal no me fue. Logramos mediar, logramos contener al director de obra que formaba parte de nuestro estudio y decidimos nunca más volver a trabajar con esa empresa constructora porque generaba situaciones que no eran para nada agradables. Entrar en la obra para mí fue fascinante, porque entrar a una obra no es ver solamente la obra húmeda, la rispidez, del cual vamos a hablar después por una entrevista maravillosa que tuvimos con una arquitecta. Entrar a la obra es ver muchos corazones, como dijo mi querido editor, muchos corazones latiendo, muchas historias, muchas personas que conviven. Lo primero que logré pensar era, si yo trabajo en educación, algo tengo que encontrar en común. Es imposible que no haya algo parecido entre lo que yo hago y el trabajo en la obra. Y me di cuenta de que un muy buen director de obra tiene que ser como un muy buen director de escuela. Tiene que conocer a su gente, tiene que ser un buen líder, tiene que ser asertivo, tiene que ser empático, tiene que conocer el proyecto, tiene que recorrer la obra fundamentalmente, tiene que manejar todo lo que tiene que ver con la planificación. Es imposible que tanto en una escuela como en una obra no se planifique. Tiene que poder anticipar dificultades, tiene que encontrar más de una solución, tiene que manejarse con un presupuesto y lograr que los recursos, los materiales alcancen, resuelvan y se opere y se termine en tiempo y en forma, que parece muy sencillo, pero realmente no lo es. Entrar en la obra me ayudó a mí a seguir pensando. Y ahora espero no aburrirles, pero les voy a contar las cosas que me generó entrar no a una, sino a muchísimas obras. Al principio iba a ser, les cuento un secreto, un libro formal, con estadísticas, con conceptualizaciones teóricas. Hay alguna conceptualización teórica, pero no me podía correr del todo. Pero después Anaí les va a contar de qué se trata. Perdónenme, me ven acá sentada y estuve muy mal educada. No presenté a mi compañera de escritura hace 8 años que trabajamos juntas en la creación de libros y en el análisis maravilloso de textos y bueno, es un placer. Hernán Bisman, bueno, después te presentas vos. Hernán Bisman, que fue el editor maravilloso, y Norberto Dorantes, arquitecto y dibujante, que trató de encontrar la forma de enriquecer, de humanizar más aún los textos, que desde ya son humanos porque tienen que ver con cosas que les pasan a las personas. La primera sensación que tuve fue, bueno, la pertenencia. Uno llega a una obra, arma un equipo, la pertenencia, pero lo más difícil no es la pertenencia, lo más difícil es el desapego. Ese sentimiento abrupto de estar 2 o 3 o 4 años trabajando en un edificio y de pronto que te digan, ¿sabes qué? Te tenés que ir. O, como nos pasó en Movistar Arena, que fuimos invitados a la apertura y nos pusieron una cintita y nadie nos reconoció. O cuando fuimos a Paseo Gijena y también, si no estábamos anotados, no podíamos entrar. Ese sentimiento de desapego lo sentí la primera vez cuando un arquitecto que trabajaba en el estudio estuvo 4 años haciendo una obra en Paraguay y Honduras. Y dijo, estoy 8 horas de mi vida acá y el resto en mi casa. Hace 4 años que mi vida es acá y ahora no puedo entrar nunca más, salvo que haya algún problema. Y el desapego fue algo que unió todo lo que nosotros estuvimos analizando. El otro tema que también me pareció fascinante en la obra es cuál es el lugar de la mujer en la obra. ¿Las obras de las directoras mujeres son mejores? ¿Están más limpitas? ¿Están más ordenadas? ¿Cómo organiza una obra una mujer directora? ¿Cómo construye su autoridad?
¿Cómo logra que la escuchen en un mundo, lamentablemente, donde hay tantos hombres que muchas veces las descalifican? Y la última gran pregunta que surgió del trabajo que hicimos, ¿es lo mismo ser una directora de obra en Capital Federal que en el noroeste argentino? Cuando lean el libro se van a dar cuenta de que no. Otro tema, si no los aburro, tiene que ver con la cantidad de personas diversas que trabajan en una obra, el abanico de personas que van desde el desarrollador hasta el último albañil o la gente de limpieza, los serenos, maestranza. La gran pregunta que yo me hacía es, ¿cómo conviven alguien que hace un modelo matemático sofisticado para lograr la esbeltez de un edificio con una persona que lo único que hace es colocar ladrillos? Las obras obviamente son verticalistas y hay distintas instancias en la producción, pero hay otro tema vinculado que tiene que ver con el tema del lenguaje. ¿Cuál es la transposición lingüística que se hace en una obra para que los obreros entiendan las consignas? Tuvimos la suerte de hablar con muchísimos capataces y realmente es maravilloso todo el trabajo que se hace para trabajar la comprensión. Las diferencias cognitivas, las diferencias sociales, las diferencias políticas son algo cotidiano en una obra. Antes de ayer fui a otra obra y me impactó, le conté que iba a presentar un libro y me impactó lo que me dijo esta persona, que era una persona que colocaba tenders, y me dijo, qué difícil debe ser construir algo en lo cual uno nunca va a poder acceder, o qué difícil es poder construir algo y no tener una casa, o tener que alquilar. Bueno, yo dije, eso va a ser para otro libro, porque en este libro no nos entró. Pero bueno, otro de los temas que me pareció maravilloso, que yo no sé si los arquitectos y los ingenieros tienen conciencia, es el impacto que genera cada una de las construcciones en lo que es la cotidianeidad, ¿sí? En lo que es el paisaje urbano. No estoy hablando de impacto ambiental o de impacto sonoro, estoy hablando de cómo impactan las construcciones en lo que es la ciudad, en lo que es la vida de todos los días. Como hay determinados edificios a los cuales no nos encontramos en tal edificio, de tal calle, y son símbolo. Desde que nuestros hijos son chicos, siempre que pasamos por la avenida Álvarez Thomas, recordamos el primer edificio, perdón, los primeros edificios que son gemelos, son dos torres, perdón, ¿me están escuchando bien? Pues están todos calladitos, ordenados. Dos torres gemelas, y la verdad que eso es fantástico, ¿no? Que todavía perduran y son del abuelo de nuestros hijos. Y por fin, el último gran tema, o los últimos grandes temas, tienen que ver con el impacto de las historias familiares en cada una de las personas que trabajan en las obras. Hay obreros que lograron que sus hijos sean profesionales, hay un upgrade. Hay obreros y arquitectos e ingenieros que se enfrentaron a su familia para poder seguir estudiando. El impacto de la historia familiar para mí fue un universo fantástico, maravilloso de descubrir. Las casas chorizo, los abuelos subiendo baldes, todo ese trabajo es inolvidable. Yo recuerdo cómo mi papá todos los días se levantaba para pintar la pared, para que la pared estuviera limpia y no se vieran cosas feas en la pared de mi casa en la infancia. Y el último tema tiene que ver con la sociología. Tuve el placer de estudiar libros de la socióloga Susana Torrado, y ella decía, ¿qué impacta más en las familias? ¿Los cambios arquitectónicos o son las familias las que impactan en la arquitectura? La verdad que me pareció maravilloso, y eso lo vamos a desarrollar después brevemente en el PowerPoint. Así que bueno, muchas gracias. Le paso el micrófono a Anaí, que les va a contar cómo hicimos la propuesta. Bueno,
Buenas tardes. Contarles que este proyecto, con todos estos temas que fue enunciando Laura, tiene 4 años de desarrollo. Empezamos en pandemia entrevistando a distintas personas que trabajan en la obra, ingenieros, arquitectos, capataces, y esas entrevistas arrojaron un mundo muy amplio que tenía que ver con la sensibilidad y con todo aquello que esas personas habían vivido en todo su recorrido profesional en relación al mundo de las obras. Entonces, aquel eje que Laura les contó, que en un principio quería ser un eje estadístico y pensar sobre esos sentimientos, terminó llevándolos a lo que luego van a descubrir en el libro, que es un libro de cuentos. Es un libro de cuentos, ficciones, que se crearon a partir de historias verídicas surgidas en esas entrevistas. Esas entrevistas las fuimos desgrabando y fuimos seleccionando distintos temas que nos parecían interesantes. Uno de ellos es el desapego, como les contaba Laura, y a partir de eso hay distintas secciones de cuentos. Hay una sección de cuentos que tiene 4 cuentos acerca de la vida de distintas mujeres y cómo ese vínculo con el mundo de las obras y con el mundo de los hombres en las obras la fue constituyendo a lo largo de su vida. El cuento también es una forma literaria que nos permite extraer un fragmento de vida, recortarlo y con la imaginación llevarlo a distintos lugares. Entonces esa posibilidad que nos da la ficción de la memoria, de eternizar una imagen, de eternizar una sensación, un recuerdo, nos permitió a nosotras contar a través de estos cuentos estas historias. Ya lo van a recorrer, es un libro que tiene pluralidad de sensaciones, desde algunos cuentos más breves, que son casi microrrelatos, que son más bien cómicos porque sucede de todo en la obra, ya muchos lo saben, y hasta cuentos que nos llegaron desde un lugar mucho más sensible, que tenía que ver con qué es lo que esas personas van a dejar a los otros. Y elegimos que esos cuentos tengan nombre propio, porque como el título del libro dice, las personas detrás de las obras, el foco tenía que ver con qué le pasa a las personas, no a esos lugares que quedan emplazados en la ciudad en primer término. Entonces van a ver que cada cuento se titula con un nombre, que es un nombre de ficción, que mucho está inspirado en relatos de muchos de los que están hoy acá, que nos cedieron su tiempo para las entrevistas. Y ese nombre propio que antecede al cuento también está ligado a una historia de vida entendida como un fragmento que se eterniza en ese relato de ficción. Así que luego llegó la etapa de conocerlo a Hernán Bisman, quien está acá a mi derecha, que es el editor, y él les va a contar un poco cómo fue ese proceso luego. Sí, yo lo iba a mencionar. Ahí está. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Se escucha? Sí, perfecto. Muy bajito, ¿no? Sí, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, sí, soy el editor, el orgulloso editor de este libro. Yo dirijo una editorial de arquitectura hace 25 años, una editorial donde editamos todo tipo de arquitecturas en diversos formatos, y esta invitación de Laura y de Guillermo, que agradezco tanto, gracias a la gestión de Ariel Hendler, que fue corrector literario de este libro y que recomendó nuestro trabajo como editores, gracias Ariel, si no, no estaríamos acá, fue un placer enorme. La verdad que todo libro realmente es un placer enorme. Poder hoy estar tocando este maravilloso dispositivo, mucho más poderoso que cualquiera de estos celulares que tenemos todo el día en el bolsillo, es un placer, es una alegría. Que todavía haya gente que quiera escribir y compartir sus conocimientos con todos nosotros, es una bendición. Así que muchas gracias, Laura. Y muchas gracias, Anaí, compañera de aventuras editoriales de Laura, que permanentemente brindó su mirada, su apoyo, su trabajo para que esto pueda nacer. Y por supuesto, gracias a Norberto, quien lo ilustró maravillosamente, luego hablaremos un poquito de eso, y al equipo que lo diseñó
Diego Pinilla Amaya, nuestro diseñador principal, que puso mucho amor también en este libro. Perdón, quiero contarles, no sé si está Inés Isordelli, que fue quien me recomendó a Ariel en estas buenas intenciones. Ariel nos recomendó a Hernán y Hernán a Norberto. Pero hay algo importante. Cuando nosotros le entregamos el libro a Hernán, pasó algo maravilloso. Nosotros habíamos escrito un libro y Hernán descubrió que en ese libro en realidad no había un libro, sino que había 4. ¿Podés contar eso, por favor? ¿Cuál es el rol del editor en estas cosas? Porque lo importante son las autoras, ¿no? Todos estamos acá para escuchar a las autoras. Yo voy a tratar de ser lo más breve posible. Pero el rol del editor es mediar entre lo que las autoras nos quieren contar y ustedes, nosotros, los lectores, para que el libro sea lo más ameno posible y que además sea lo más impactante posible, ¿no? Porque de eso se trata, es una operación cultural. Cuando yo recibí los textos, el manuscrito, lindísimo, la verdad, me acuerdo, estaba en casa y estaba filmándome mi mujer, es testigo. Estaba en casa, me senté en mi sillón favorito y me acuerdo que me leí en un fin de semana todo el manuscrito, ¿no? Y me encantó, la verdad que me encantó, me pareció el abordaje maravilloso, este abordaje que ha hecho esta profesora, directora de escuela, licenciada en educación, experta en resolver conflictos en las aulas y posteriormente asesora de un gran estudio de construcciones y de gerenciamiento de obras, como el de Guillermo. Digo, qué bárbaro, ¿no? O sea, había ahí un tema de arquitectura que nadie había abordado, nunca. Bueno, eso para un editor es maravilloso. Pero leyendo los cuentos, durante todo ese fin de semana, yo me fui corriendo a mi escritorio de casa y me agarré los post-its, porque los dos somos fanáticos de los post-its, me agarré los post-its de colores y me empecé a dar cuenta que había, acá me lo anoté, permiso, me cambio los lentes. Me di cuenta que había, no un libro, que había 4 libros acá. El libro que habían decidido Laura con Anaí, que era un libro secuencial, como lo van a leer ustedes, y luego había 3 registros dentro de esa secuencia. Uno que llamé Acerca de, que eran reflexiones profundas acerca de la ingeniería, la arquitectura y la ciudad, que es lo que Laura decía, que no pudo evitarse esos pequeños ensayos en el libro. El yo protagonista, que era una persona que hablaba en primera persona, digamos, acerca de sus experiencias en las obras, maravilloso, y luego las personas detrás de las obras, o sea, personas con un nombre a las cuales les pasaban cosas en relación a las obras. Entonces le propuse a Laura, digo, mira, ¿por qué no agrupamos esto? Ella me dice, no lo agrupemos, hagamos otra cosa. Entonces dije, bueno, hagamos un Rayuela, copiémonos de Cortázar y tengamos entonces la lectura que ustedes propusieron y van a ver en el libro otras 3 lecturas posibles del libro que les juro vale la pena hacer. Léanlo primero secuencialmente, pero después un día retomen el libro y hagan esas 3 lecturas o intenten algunos de los capítulos de esas 3 lecturas, porque es muy interesante. Han logrado escribir un libro muy profundo y creo que yo extremadamente valioso para los arquitectos, para los ingenieros, para el mundo de la construcción, que pone el foco en los hacedores de las obras, en los hacedores de los espacios públicos, de las infraestructuras y de la ciudad que todos habitamos. Y eso fue lo que más me entusiasmó. Luego llegó el momento de decir, bueno, ¿cómo diseñamos este libro? Que es el proceso lógico del trabajo editorial. Y para eso creamos una grilla que ustedes van a ver, que tiene algunos guiños estéticos muy divertidos, y sobre todo había que lograr ciertas pausas en el libro. Entonces dividimos por capítulos el libro y para ilustrar algunos de los cuentos más significativos empezamos a barajar la idea de poner fotos. Pero a mí me pareció, y por suerte me hicieron caso y fue creo que muy bueno para el libro, que necesitábamos a alguien que los dibuje, estos cuentos. Porque eran tan profundos los cuentos y al mismo tiempo tan sensibles, tan humanos, como dijo Laura, que necesitaban esa mano humana, digamos, que no era el dispositivo de la cámara, a mi entender. Y ahí, bueno, convocamos a Norberto, que es un maravilloso dibujante. Ya hemos hecho otras aventuras editoriales juntos y siempre fueron muy gratas. Pero además que sabe escuchar. Sabe escuchar. Es un artista que escucha y logra traducir en dibujos los textos. Y eso fue maravilloso. Y finalmente, un pequeño último aporte editorial al libro, que es el epílogo. Ustedes van a ver que este libro tiene un epílogo para ustedes, para nosotros, los lectores, porque yo también voy a hacer mi uso de esa página, que es una página en blanco, precedida por un texto,
donde ustedes pueden escribir su propia experiencia de obra y completar el libro con su mirada. Que por favor háganlo. Y después fotografíenlo y mándenlo al mail que allí figura, porque nos morimos de ganas de saber qué escriben. Pero entonces el libro se convierte en coral, se convierte en un universo, así como el libro representa un universo gigantesco de ingenieros, arquitectos, capataces, directores de obra, trabajadores de la construcción. Aportémosle también la mirada del lector y estaremos perfectos. Muchas gracias. Hola, hola, hola. Gracias, Norberto, mi nombre. Norberto, tengo unos 22 años acá en Buenos Aires y estoy muy contento de poder participar en este libro y proyecto maravilloso. Realmente fue, no sé cuánto tiempo fue, un año probablemente, ¿no? Que trabajamos juntos probablemente. Y fue hermoso porque pudimos intercambiar miradas, pensamientos. Te agradezco, Laura, la confianza, Anaí también, por supuesto Hernán, que nos conectó. Y hoy se enteró que soy arquitecto. Pero lo que pasa es que uno tiene una pasión y la vive y parece que, y es la vida de uno, y siempre ha sido mi vida el dibujo y he hecho un montón de cosas del tema. Y con Hernán pudimos hacer varios libros que tienen que ver, algunos de ellos más con arquitectura o con historias que hablan de lugares específicos, muy, muy lindos proyectos. Pero personalmente nunca me había enfrentado a el desafío o el pedido de poder dibujar emociones, de poder dibujar personas y vivencias atrás de esa situación. El libro, el título explica un montón, pero a mí me tocó tratar de entender. Por ejemplo, yo traje los primeros bocetos y empecé a inventar, no sé, cosas así medio raras y muy rebuscadas. Y me costó mucho trabajo conectarme con la idea de no dibujar la ciudad o dibujar un patio, a lo mejor cómo se va a ver la luz, cómo va a entrar, cómo es la materialidad, y dibujar a la gente que va a vivir ese lugar. Eso es otra dimensión que estoy muy contento de haberla vivido, de haber caminado en esa dirección, porque no da lo mismo usar la herramienta de dibujo como arquitecto para representar una estructura, una losa, que representar tal vez la vida de una familia en una casa chorizo, por ejemplo, que mencionabas. Y yo también, de alguna manera, soy uno de esos personajes, porque soy alguien que vive también de la arquitectura y probablemente mi nombre no aparece en un montón de lugares, pero también soy de esas personas que a veces ya no puede entrar o ya no puede acceder o entregó todo y ya no soy parte. Y es un sentimiento que aprendí a valorarlo porque no es fácil desprenderse. Y ponerle línea y ponerle trazos a esos sentimientos fue el mayor desafío. Estoy muy contento, espero que lo disfruten. Gracias otra vez. Gracias a vos. En este momento, bueno, vamos a empezar a pasar un PowerPoint con algunas frases o textos cortitos del libro y donde van a poder ver algunas de las imágenes bellísimas con las que Norberto ilustró el libro. Y seguramente se me van a escapar algunos recuerdos de todas las entrevistas que tuvimos, seguramente. Sí. Bueno, esta partecita la introdujimos con una pequeña frase de Simone de Beauvoir. El día que una mujer pueda no amar con su debilidad, sino con su fuerza, no escapar de sí misma, sino encontrarse, no humillarse, sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida y no un peligro mortal. Tuvimos varias entrevistas con arquitectas riquísimas. Hubo una entrevista, la primera,
que hicimos con una arquitecta ahora en este momento, que espero que nos estés mirando, Julia, desde Barcelona, donde habló por primera vez de algo que nunca había imaginado, que era las temperaturas de las obras, las texturas, los olores, qué se sentía, el frío. Y la verdad que fue una experiencia maravillosa, porque a medida que la obra iba creciendo, esos olores, esas texturas, ese frío se iba transformando en algo cálido, se transformaba en hogares, en lugares hermosos para vivir, como dijo el arquitecto Marías una vez. Él construía lugares hermosos para vivir. Otra de las entrevistas que me impactó muchísimo fue la de una arquitecta que contó que cuando terminó la obra se acercó el sereno y le regaló una manta. Y dijo, ¿me regalas una manta? ¿Por qué me regalas una? Porque yo tejo macramé, arquitecta, y quiero que usted, después de irse de esta obra, pueda armar una familia y no pierda nunca el calor de su bondad. Así que fue maravilloso. Eso nos contó esa arquitecta. Otra arquitecta que también entrevistamos nos contó, y eso está en el libro tal cual, qué le pasó cuando ella tuvo que ir al baño por primera vez y quería hacer pis, y el baño estaba sucio en la obra y había una tijera y no sabía qué hacer. Y bueno, uno se ríe, pero fue tragicómico, porque la realidad es que ella no había encontrado, tuvo que construir su lugar como arquitecta en esa obra. Así que eso fue fascinante como entrevista. Esa ilustración que ven ahí, que abre el capítulo de los 4 cuentos que componen los cuentos sobre mujeres, cuenta también este intercambio que tuvimos con Norberto, porque Norberto, al ser arquitecto, dibujaba muy bien las estructuras y nosotras le decíamos, es un libro sobre las personas, entonces queremos que el foco en esas imágenes sean las personas, y acá la búsqueda fue poder contar esa imagen de una mujer, en primer término, rodeada de un mundo de hombres. Espero que las arquitectas que están acá se sientan identificadas. Luego hay una sección que se llama familias, no lo van a encontrar así como familias en el libro, ya lo van a descubrir, pero sí tenía que ver con cómo a lo largo de la historia se han ido transformando las edificaciones en función de las distintas conformaciones familiares. En su Historia de la familia en Argentina moderna, la socióloga Susana Torrado traza un recorrido por las diversas conformaciones de la estructura social familia a lo largo de las últimas décadas. Ahí aparecen distintos aspectos en lo relativo al tipo de vivienda ideal, la casa propia y la conformación de los nuevos hogares. Los cuentos que siguen a continuación son un espejo de los distintos tipos de familia que existen en la actualidad del siglo XXI. Lo que nosotros descubrimos era que había casas, Petit Hotel, las casas Chorizo, que albergaban a las familias extendidas. Había padres, abuelos, tíos, hermanos, primos, todos convivían en la misma familia. Después apareció la familia tipo con los departamentos. Entonces, padre, madre e hijos se mudaron a esas edificaciones. Después se mudaron a los countries, donde trajeron la naturaleza a las casas. Después se crearon estos edificios donde hay 1, 2, 3, 4, 5 ambientes en un mismo edificio. Y aparece un concepto bastante interesante que tiene que ver con la soledad, que son los monoambientes, ¿no? Que son o viviendas unifamiliares o para una sola persona, en general acompañada con una mascota. Sobre eso también hablamos en el libro, ¿no? Bueno, esto no lo vamos a leer. Eso está en el libro, eso es tarea para el hogar. Es el manual de ayuda que empieza con una consigna clara: escuchar, escuchar, escuchar y siempre escuchar antes de responder. Solamente cuando nosotros desarrollamos la capacidad de escuchar, solamente en ese momento vamos a poder dar una respuesta digna y una respuesta correcta y una respuesta que no sea improvisada. Escuchar significa tener respeto muy profundo por el otro. Así que este manual de ayuda, que forma parte también de una pequeña narración, sirve para albergar en todos la posibilidad de escuchar y que el otro sea tan importante como yo. Yo y el otro, no yo o el otro.
Un susto mayúsculo. Este sí se titula así el cuento y tenía que ver con una experiencia puntualmente de un ingeniero en relación a las vibraciones, ¿no? Y al estudio del suelo. Así que el cuento es un cuento muy interesante porque narra en realidad el terror y las pesadillas que se viven. Un ingeniero estructuralista. Él contaba que soñaba todas las noches que lo llamaban de una obra y que esa obra se estaba por caer. Bueno, dio la casualidad que una vez lo llamaron de verdad y no les cuento qué pasó porque está en el libro para que lo lean. No sé si vino hoy. Hay una sección que es el día a día en las obras que contiene una cantidad de anécdotas que de alguna manera daban cuenta de lo que pasaba, ¿no? Desde lo irrisorio hasta esas relaciones profundas que también se trazaban. Uno de esos cuentos es El ritual de los viernes y como verán a la derecha está la parrilla y el asado y da cuenta también de esa característica también tan argentina del asado en las obras, que también es parte de poder contar el mundo de la construcción a partir de los seres humanos que lo hacen. En realidad nosotros entrevistamos a muchos capataces. Yo quiero contarles la experiencia que tuve cuando entrevistamos a un capataz que hacía restauraciones en obras y que nos enseñó a hacer caritas de ángeles y contaba cómo él a su equipo de trabajo les enseñaba a reparar, les enseñaba a restaurar y los cuidaba de una manera increíble. Creo que nunca aprendí tanto de un ser humano como de ese amoroso Gerson que nos iluminó con cada palabra sabia que dijo en relación a cómo tratar a su equipo de trabajo. Un lujo. Fútbol en la obra. Hablamos de asado hace un ratito y también había una anécdota que nos contó un arquitecto que tenía que ver con un momento donde en plena goleada llega el inspector, un vidrio se rompe al costado del arco y esas anécdotas también nos parecía que contaban el día a día en las obras. Esto pasó de verdad, ¿eh? No es mentira. Por suerte no clausuraron la obra. Bueno, a mí me encanta este cuento. Esto lo escribió Anaí basado en montones de charlas que tuvimos. Me encanta la música, me encanta el arte. Mientras estábamos escribiendo el libro, yo fui atravesada por el Bellas Artes, hice una carrera de historia del arte y de la arquitectura. Y la verdad que este cuento cortito para mí es una poesía. Pensemos en la obra como en una orquesta. Ingenieros, arquitectos, administrativos, obreros, inversores, contratistas, cada cual en su sitio en el escenario. Habrá quien dirija la batuta, quien marque los compases, quien haga sonar el clarinete o el violín para que las melodías vayan invadiendo el salón. Una buena obra es aquella que va encontrando la armonía en la construcción de un terreno sólido para resolver dificultades. Siempre habrá inconvenientes, imprevistos, situaciones no mensurables, pero como en la ejecución de una pieza musical, estos serán sorteados y todos los intérpretes pueden lograr un trabajo conjunto y concertado. Así, el día de dar a luz este nuevo espacio se sentirá una sinfonía de fondo que todos los compositores y trabajadores puedan reconocer y disfrutar. Este dibujo lo amamos. Fue el primer dibujo, fue el logo de nuestro grupo de WhatsApp y lo amamos, sigue siendo. Lo amamos. Me encantaría, Norberto, que cuentes de qué se trata, porque fue maravilloso. Bueno, era un desafío pensar en que los dibujos no podían ser no podían ser explicados de forma literal, ¿no? Como lugares exactamente, con una copia de algo. Y a mí se me ocurrió que esas personas que son anónimas, que no tienen nombre en una placa o la firma como autor, esas personas también merecen un monumento.
también merecen de alguna manera un homenaje, y eso es un homenaje al anónimo, que de hecho ni siquiera le vemos el rostro, no sabemos quién es exactamente, no hay placa, no hay nada, pero igual se construye, igual se cuida, igual se calcula, igual hay andamios que tienen que levantarlo para poder honrarlo. Bueno, eso es también honrar a todos, darles una voz a todas las personas que trabajan en las obras. Te invitamos, hija, a leer un cuentito. Todavía no me dieron el día. Me lo llevo. Perdón, suele pasar. Bueno, me invitaron a leer un cuento. Puedo. Mi casa de la infancia. Aún recuerdo el perfume de la enorme planta de jazmín blanca llena de brotes que se sentía al entrar a la casa. Cierro los ojos, la imagino y es como si volviera a vivirla. La enagua de mi vestido giraba por las vueltas que papá me daba en un vals compartido en la antesala del jardín. Calas y azucenas alrededor de un gran limonero donde nuestro gato Bongo se afilaba las uñas. Hermosas glorietas de rosas rojas y amarillas que mi mamá amaba. El cantero lleno de colores y aromas. Mi casa de la infancia, en la calle Magariño Cervantes, estaba repleta de lugares especiales, sitios que vuelven a mi memoria una y otra vez a lo largo del tiempo. En mi anhelo, la puerta de entrada sigue abierta para los chicos del barrio que querían venir a jugar en el tobogán, las hamacas y la calecita que formaban parte del patio. Hoy, la casa tiene en su fachada un muro altísimo con vidrios afilados en la cima que anulan todo contacto con el exterior. La vida se ha tornado un lugar riesgoso y los hogares hoy son fortalezas amuralladas para defenderse ante posibles peligros. La calle que recuerdo era un sitio donde los más pequeños corríamos y andábamos en bicicleta. Dialogábamos con el viento y con el fresco de las tardes bajo los árboles. Compartíamos las meriendas y los guiños cómplices entre los vecinos. Primero fueron las rejas y luego los muros que fueron separando esas miradas. El barrio cambió, también nosotros con él. Bueno, cuando termina una obra, o cuando terminaba una obra, antes se ponía una ramita, una planta, una banderita. Lucía, vos sacaste una foto que nos inspiró a escribir un cuento sobre eso, que se llama La Coronación. Coronamos este encuentro con esta planta simbólica y los invitamos ahora a tomar algo, a llevarse los libros. En nuestra oportunidad para todas las personas que participaron, los libros son un regalo. Esto lo charlamos con nuestro editor y me dijo, mira Laura, este libro hay que regalarlo. Así que en esta oportunidad a todos los que han venido les agradezco profundamente y se los regalamos. Así que bueno, gracias a todos por haber estado. El que quiera llevarse un libro se lo lleva, se lo dedicamos y ahora a tomar algo rico.